Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy una cálida bienvenida una vez más a nuestro canal, ese espacio donde nos encanta charlar de todo un poco, pero sobre todo, de esas historias que nos roban el corazón. Y hoy, vaya que tenemos una historia jugosa. ¿Listos para sumergirnos en el universo del amor, ese sentimiento que a todos nos fascina y que a veces, a veces se nos escapa de las manos? Preparen sus corazones, porque esto se va a poner interesante. Pues hoy vamos a desentrañar los secretos, o al menos algunos de ellos, de una pareja que nos tiene a todos hipnotizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos enamoraron en la pantalla y que afortunadamente, nos siguen enamorando en la vida real. Y es que después de todas las idas y vueltas de los rumores, las separaciones, las reconciliaciones, siguen ahí, juntos y más fuertes que nunca. Y vaya que su camino no ha sido un lecho de rosas. Pero como el buen vino, su amor parece mejorar con el tiempo. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hacen para que esa llama del amor siga ardiendo? ¿Es magia? ¿Es destino? ¿Es una combinación de ambos? Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a intentar entender qué hacen bien, qué consejos podemos sacar de su relación y sobre todo, vamos a chismear un poquito como nos gusta, pero con respeto y admiración, claro está. Así que si les interesa saber qué lecciones de amor podemos aprender de esta pareja tan admirada, quédense conmigo hasta el final, porque esto se va a poner bueno y largo. Así que acomódense, preparen su bebida favorita y vamos a sumergirnos en esta historia de amor digna de un guión de telenovela, pero que para nuestra alegría, es real. Antes de que sigamos, no olviden hacer clic en ese botoncito de suscribirse. Es gratis, fácil y nos hace muy felices. No les toma ni un segundo, y a mí me hace muy feliz ver que esta comunidad sigue creciendo. Además, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos con los mejores chismes, consejos y reflexiones, todo con mucho cariño para ustedes. Ya saben. Y si les gusta lo que ven y lo que escuchan, pues no sean tímidos y dejen su like, que también se agradece muchísimo. Un like, un comentario o una suscripción, todo suma para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, vamos al lío. Que tenemos mucho que desmenuzar. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Dos nombres que ya resuenan como una melodía de amor, como una canción que todos conocemos y que nos encanta escuchar una y otra vez. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, esa química traspasó la pantalla de una manera tan intensa que fue imposible ignorarla. Fue como si el universo conspirara para que esos dos se encontraran, no solo como compañeros de trabajo, sino como almas gemelas. Y como un torbellino, nos arrastró a todos a su historia. Fuimos testigos a través de una pantalla, de cómo el amor de ficción se iba convirtiendo en realidad. La noticia de que su amor de ficción se había convertido en realidad fue, sin duda, un bombazo que confirmaba lo que muchos ya sospechábamos. Era como si todos hubiéramos estado viendo la película de su vida en tiempo real. Y desde entonces han estado en el ojo del huracán, con todos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada mensaje, de cada fotografía juntos. Son como celebridades que también son nuestros vecinos, que conocemos y a las que queremos. Y claro, es inevitable que nos preguntemos cómo le hacen. Porque no todo es color de rosa, eso lo sabemos bien. La vida real es mucho más complicada que una novela turca, y más aún cuando se trata de relaciones bajo la lupa pública. La presión de los medios, de los fans, de las expectativas, todo eso puede ser abrumador. Pues bien, lo primero que salta a la vista es que a pesar de la exposición mediática, ellos han tratado de mantener una parcela de su intimidad a salvo. No exponen todos los detalles de su vida privada y eso, quizás, sea un primer punto clave, una jugada maestra. La privacidad en un mundo donde todo se comparte, donde las redes sociales nos invitan a mostrar cada detalle de nuestras vidas, sigue siendo un tesoro muy valioso, sobre todo cuando se trata del amor. Pienso que cuando uno protege su relación de miradas ajenas, le da espacio para crecer de forma más genuina y natural. No hay presión por las expectativas de otros, no hay juicios externos que interfieran. Es un espacio sagrado donde solo importan ellos dos. Es como si construyeran un refugio de amor lejos del ruido del mundo exterior, un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Creo que esa reserva es una muestra de madurez y de inteligencia emocional,
algo que muchas parejas deberían imitar. Porque en un mundo donde todo se comparte, la discreción se convierte en un acto de amor y protección. Otro aspecto que considero fundamental es que Andy y Kerem parecen tener una conexión muy profunda, una conexión que va más allá de la atracción física o la química en pantalla. Se ven como amigos, como compañeros de vida, como almas que se han encontrado en este camino llamado existencia. Y es que al final del día, esa es la base de cualquier relación duradera, ¿no creen? Poder reír juntos hasta que les duela el estómago, apoyarse en los momentos difíciles, ser el hombro en el que el otro puede llorar, ser el confidente, el compañero de aventuras, el cómplice en la vida. Creo que ellos han entendido que el amor no es solo pasión, sino también compañía, amistad y complicidad. Y en esas pequeñas cosas, en esos gestos cotidianos, en esas miradas que lo dicen todo, es donde se construye un amor sólido y a prueba de todo. El amor, al fin y al cabo, no es una gran explosión, sino una suma de pequeños detalles que con el tiempo se convierten en un edificio sólido y resistente. Es como construir una casa, ladrillo a ladrillo con cariño y dedicación. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la comunicación. Si hay algo que los expertos en relaciones repiten como un mantra, como un dogma que no podemos olvidar, es que la comunicación es la base de todo. Y no se trata solo de hablar, de lanzar palabras al aire, sino de escuchar activamente, de entender al otro, de ponerse en sus zapatos, de leer entre líneas, de captar las emociones que no se expresan con palabras, de descifrar el lenguaje del cuerpo. Se trata de expresar las emociones de forma clara y honesta, sin miedo a ser vulnerables, sin miedo a mostrar nuestras debilidades. Y por lo que hemos visto, Andy y Kerem parecen ser muy buenos en eso. No tienen miedo de mostrarse vulnerables, de expresar sus sentimientos, sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Y eso sin duda fortalece su vínculo. No hay espacio para los malentendidos ni las suposiciones, porque se hablan claro, de frente con el corazón en la mano. Es como si tuvieran un código secreto que solo ellos entienden, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. La comunicación, al fin y al cabo, es el pegamento que une los corazones, el puente que permite que las almas se entiendan. Pero ojo, no quiero dar la impresión de que todo es perfecto, porque la perfección no existe, sobre todo en el amor. Si alguien les dice que tiene la relación perfecta, huyan. ¿Por qué les está mintiendo? Habrá días buenos, días malos, días de risas y días de lágrimas. Habrá discusiones, malentendidos, momentos de tensión. La clave está en aprender a navegar esas tormentas juntos, a apoyarse mutuamente, a perdonar y a seguir adelante. Y creo que Andy y Kerem han sabido hacer eso muy bien. Han tenido sus altibajos, sus separaciones y reconciliaciones como cualquier pareja real. Pero han aprendido de cada experiencia y han salido más fuertes de cada obstáculo. Y eso es lo que al final cuenta, la voluntad de seguir luchando por el amor, a pesar de todo. El amor, después de todo, no es un camino fácil, sino una aventura llena de desafíos, de sorpresas, de momentos dulces y momentos amargos. Lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es luchar por ese amor que tanto nos importa. Y claro, una parte muy importante de su historia es su capacidad para reírse de sí mismos. En sus redes sociales, muchas veces vemos que bromean y se divierten juntos, mostrando que son capaces de no tomarse todo tan en serio. Y es que el sentido del humor es un ingrediente esencial en cualquier relación, ¿no creen? La capacidad de reírse juntos, de hacer bromas, de aligerar los momentos de tensión es fundamental para mantener una relación saludable y feliz. Ellos se ríen, se divierten, se relajan y no tienen miedo de mostrarse tal como son, sin máscaras ni poses. El humor, al final, es como un bálsamo que alivia las tensiones, un antídoto contra el estrés, una forma de conectar y de compartir momentos de alegría. Creo que en su caso, el humor es como un juego de niños que los mantiene jóvenes de corazón y que los ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida. Además, creo que hay una admiración mutua entre ellos, una admiración que va más allá de lo físico. Se admiran por su talento, por su trabajo, por su forma de ser. Y eso es muy importante en una relación. Cuando uno admira a su pareja, la valora, la respeta, la apoya en sus sueños y aspiraciones. Andy y Kerem se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se animan a seguir creciendo y a alcanzar sus metas. Y ese apoyo incondicional es fundamental para que una relación florezca. El apoyo, al fin y al cabo, es como el agua que riega una planta, el nutriente que le permite crecer fuerte y sana.
Cuando uno se siente apoyado por su pareja, se siente más seguro, más valioso, más capaz de alcanzar sus sueños. Otro factor que considero importante es su capacidad para mantenerse conectados, incluso cuando están separados por el trabajo o por la distancia. Hoy en día, con la tecnología, es mucho más fácil mantener el contacto, pero lo importante es que ese contacto sea significativo, que las conversaciones sean profundas, que se sientan cerca a pesar de los kilómetros que los separan. Ellos se demuestran su amor a través de mensajes, llamadas, videoconferencias. Y aunque no estén físicamente juntos, siempre encuentran la manera de recordarle al otro que están presentes, que se aman y que se extrañan. La distancia, al fin y al cabo, no es un impedimento para el amor, sino una prueba que pone a prueba la fortaleza de una relación. Cuando el amor es verdadero, la distancia se convierte en un desafío que se supera con cariño y comunicación. Y es que el amor, al final, es una construcción diaria, un trabajo constante. No se trata de un cuento de hadas donde todo es perfecto, sino de una relación real, con sus desafíos, sus dificultades y sus alegrías. Y creo que Ande y Kerem han entendido que el amor se construye día a día, con paciencia, con comprensión, con respeto y sobre todo con mucho cariño. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de aprender a amar a la persona real, con sus virtudes y sus defectos. El amor, al fin y al cabo, es un camino que se construye paso a paso, con dedicación, con paciencia, con compromiso. No es una meta que se alcanza de una vez, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento mutuo. Y hablando de virtudes y defectos, no podemos olvidar que cada persona es un mundo y que en una relación hay que aprender a aceptar las diferencias del otro. No se trata de cambiar al otro, sino de aceptarlo tal como es, con sus manías, sus rarezas y sus peculiaridades. Ande y Kerem tienen sus propias personalidades, sus propias formas de ser, y han aprendido a convivir con esas diferencias, a complementarse y a crecer juntos. Las diferencias, al fin y al cabo, no son un obstáculo para el amor, sino una oportunidad para aprender, para crecer, para enriquecer nuestra vida. Cuando aceptamos las diferencias del otro, estamos aceptando su individualidad, su esencia, su forma única de ver el mundo. Además, creo que ambos tienen una gran capacidad de perdonar. En cualquier relación siempre habrá errores, malentendidos y discusiones. Lo importante es aprender a perdonar, a dejar atrás el pasado y a seguir construyendo el futuro juntos. Ande y Kerem han demostrado que son capaces de perdonar, de pasar página y de seguir adelante con su relación. Y eso, sin duda, es una señal de madurez y de compromiso. El perdón, al fin y al cabo, es como un bálsamo que cura las heridas del corazón, una llave que abre las puertas del futuro, una forma de soltar el pasado y de abrazar el presente. Cuando perdonamos, nos liberamos del peso del rencor y le damos una oportunidad al amor. Y por último, pero no menos importante, creo que ambos tienen un gran sentido de la gratitud. Agradecen lo que tienen, valoran cada momento juntos y no dan por sentado el amor que se tienen. La gratitud es fundamental en cualquier relación, porque nos ayuda a apreciar lo que tenemos, a no quejarnos por lo que nos falta y a mantener la llama del amor encendida. Ande y Kerem se demuestran su amor y agradecimiento a través de pequeños detalles, de gestos de cariño y de palabras de afecto. Y es que al final, son los pequeños detalles los que hacen la diferencia en una relación. La gratitud, al fin y al cabo, es como un imán que atrae las cosas buenas a nuestra vida, un recordatorio constante de las bendiciones que tenemos, una forma de mantener el corazón lleno de alegría. Entonces, ¿cuál es el secreto del amor duradero de Ande Ercel y Kerem Bürsin? Pues creo que no hay una fórmula mágica, sino una combinación de muchos factores, como si fueran los ingredientes de una receta que requiere mucha dedicación, cariño y amor. Privacidad, comunicación, conexión profunda, amistad, complicidad, sentido del humor, admiración mutua, apoyo incondicional, conexión a pesar de la distancia, capacidad de perdonar, gratitud y aceptación de las diferencias. Son solo algunos de los ingredientes que hacen que su relación sea tan especial y admirada por muchos. Y es que el amor, al final, es como un jardín que hay que cuidar con paciencia, con dedicación, con cariño. Si regamos las flores con amor, las veremos florecer y crecer fuertes y hermosas. Y claro, no todo es perfecto, repito y lo repetiré hasta que quede claro. Ellos, como cualquier pareja, tendrán sus desafíos, sus dificultades y sus discusiones. Pero lo importante es que ambos han aprendido a enfrentar esos desafíos juntos, a apoyarse mutuamente y a seguir luchando por su amor. Y creo que ahí reside la verdadera magia de su relación,
en la voluntad de seguir amándose a pesar de todo, en la decisión de luchar por ese amor que les ha regalado la vida. El amor, al fin y al cabo, no es un camino fácil, sino una aventura que vale la pena vivir, un desafío que vale la pena enfrentar, una recompensa que vale la pena luchar. Y eso es todo, mi gente linda. Hemos explorado un poquito el universo del amor de Hande y Kerem, hemos intentado entender qué hacen bien y qué podemos aprender de su historia. Y aunque no hay una fórmula mágica para el amor, creo que sus consejos y actitudes nos pueden ayudar a construir relaciones más sólidas y duraderas. Quizás la clave no esté en buscar el amor perfecto, sino en aprender a amar de forma imperfecta, con todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos. Quizás la clave esté en construir un amor que se parezca a nosotros, un amor único, auténtico, verdadero. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido el vídeo? ¿Qué otros consejos o secretos creen que existen para un amor duradero? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mis reflexiones, si tienen otras ideas, si quieren compartir sus propias historias de amor. Y si les ha gustado este vídeo, pues no se olviden de darle un buen like y compartirlo con sus amigos y familiares, que seguro a ellos también les interesará este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Háganlo ahora mismo para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos con los mejores chismes, consejos y reflexiones sobre el amor y la vida. Suscríbanse, dejen su like, comenten y compartan, que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Y con esto me despido, no sin antes agradecerles de todo corazón por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Gracias por su apoyo, por su cariño y por formar parte de esta comunidad tan linda. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y buena vibra, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el amor los encuentre siempre en cada rincón de sus vidas, en cada momento, en cada paso que den. Y que ese amor sea un amor verdadero, un amor que los haga felices, un amor que los haga crecer, un amor que dure para siempre. Hasta la próxima.